¿por qué nos duele esto? ¿Qué nos pasa con esto? Es como si lo de Messi nos generara una herida en este tiempo en el que una enorme cantidad de personalidades que esperamos que respondan de determinada manera frente al sufrimiento de los sectores populares, no terminan de responder así. Se esperaba que algunos gobernadores de cierta extracción partidaria tuvieran otro comportamiento en el Congreso, por supuesto que diputados y senadores. Para mí, nombrar a un protagonista del agua escondido ministro de Justicia es hacer cualquier cosa y refregarle en la cara a toda la sociedad que tenés un poder ilimitado o casi ilimitado y que sos impune, ¿no? Es histórico el 8 de marzo. No solo el ataque sistemático a todos los derechos conquistados por trabajadores y trabajadoras, pero especialmente por las mujeres que tiene el gobierno nacional, sino que intentan nuevamente banalizarlo. Un desfile en el Senado o en el Congreso de la Nación para banalizar esta fecha. Bueno, el movimiento feminista va a estar en las calles denunciando lo que está pasando, que es realmente muy grave en la Argentina. Bueno, la ciudad de Córdoba siempre está con una energía especial, distinta, pero obviamente al ser una ciudad industrial, universitaria, de una gran actividad económica, está padeciendo las consecuencias de este programa económico de ajuste, y nosotros lo vemos, los que tenemos la responsabilidad de gobernar, los intendentes, los gobernadores, que somos la primera barrera de contención social. Hay una caída de la coparticipación, Pablo, que ya lleva 10 meses consecutivos, y estamos viendo este fenómeno que yo ayer le decía a un colega tuyo, muy extraño, de un capitalismo declarado pero sin consumo. A mí lo que me demuestra que el poder permanente es la familia judicial, el Grupo Clarín y el macrismo, que son los protagonistas del agua escondido, porque logran frenar y hacer desaparecer una filtración completamente escandalosa. En cambio, Milei pareciera que no logra frenar su filtración, que es la de Andy, ¿no? Con lo cual, para mí la lectura es que Milei es el poder, digamos, alquilado o el poder de turno, y estos otros grupos de poder que mencionaba son el poder permanente. Se viene el Mundial, se vienen los partidos de la selección, y cuando Messi haga un gol, vamos a abrazarnos, vamos a saltar por Messi, y en esas contradicciones vivimos, en esas complejidades vivimos. Trasládenlo a cualquier cosa de lo que nos rodea en este momento. De esto estamos hechos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no duele? No. Es como si les dijera, volveremos muy pronto, ojalá, a gritar goles de Messi, quizá con esta herida a cuestas. No olvidar, guardarlo en algún rinconcito, seguir exigiendo y seguir construyendo esta patria que está hecha de todas estas cosas juntas, y ojalá alguna vez podamos encontrarnos todos en el mismo abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, buen arranque de semana. Lunes por la noche ya está todo más o menos cocinado. Estamos en la previa de QR, comenzando en este encuentro habitual aquí en la semana en Canal E y en todas las plataformas de perfil.com. Muy pero buenas noches, queridos amigos y amigas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Hernán, hola Martín. ¿Cómo estamos? Bien. Hola Iri. Feliz Día de la Mujer Trabajadora. Yo agradezco. Bueno, en un rato nos vamos a detener y bastante sobre el tema. Pero claro, nos da la sensación que, no sé si lo es efectivamente o si todos los llevamos en el cuerpo, en la espalda, de la manera en que deberíamos, pero el impacto global, la conmoción global de estas horas tiene que ver con esta portada de este diario de Teherán, Teherán Times. Trump, míralos a los ojos, dice, y es la imagen de las más de 200, creo que son, bueno, por supuesto está resumido en algunos rostros, casi 200 niños y niñas y docentes de esa escuela bombardeada por Estados Unidos, información que ya se tiene con precisión, no una, reiteradas veces, y me parece que nos invita a pensar, no solamente por esto que está pasando ahora en el mundo, sino por tantas fronteras corridas, tantos límites corridos en este tiempo, en estos años, y es como que nosotros andamos naturalizando demasiado algunas situaciones, digamos, ¿no? Una invitación a revisar, a ver cómo estamos viviendo este momento de gran impacto global, de tanta violencia global que tiene estas escenas, y a veces sentimos como que, bueno, es una más, y van cuántas.
No sé qué les pasó a ustedes cuando vieron esta escena. Doble bombardeo fue en este caso, además. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el otro punto. Que bombardearon 2 veces el mismo blanco, entonces eso es error, eso es daño colateral. Y con varios minutos. Claro, eso es daño. 40 minutos claro, después. Exactamente, eso es daño colateral cuando son 2 veces, sobre todo con el nivel de precisión de los sistemas de armas que están usando los Estados Unidos e Israel en esta guerra. Sistemas de armas probados que me parece que es bueno recordarlo. Digo, el gran laboratorio para esto fue el genocidio en Gaza. El gran laboratorio de los sistemas de armas, no digo solamente del ataque contra Irán, también del secuestro de Maduro, pero son el gran laboratorio. Ahora, hay una paradoja con esto, porque si ese gran laboratorio de la exactitud, entonces uno que tiene que pensar que eso es un bombardeo deliberado. Además, eso está prohibido por las leyes de la guerra. Digo, la guerra es asquerosa, la guerra es horrible. Pero además de todo eso está prohibido por las leyes de la guerra. La guerra Martín, que no hay leyes, que es parte de lo que estamos naturalizando, que no hay gobierno global, digamos, ¿no? No, pero sí. Las leyes de la guerra, las leyes de la guerra están al margen del gobierno global. Bueno, pero alguien las hace. En algún momento Irán dijo, si atacan la embajada de Irán en Beirut, nosotros vamos a empezar a atacar embajadas. Se refería a eso, sí. Porque hay una convención sobre las embajadas no se violan. Pero está bien, pero Martín, si no hay nadie que logre ejercer cierto poder para hacer cumplir esas reglas, es muy difícil. Sí. Digamos que el origen de la guerra tiene ese defecto de nacimiento, podríamos decir. Yo comparto porque a estas horas lo que me parece es 2 cuestiones. Primero, yo tengo la misma duda respecto de la intencionalidad, porque da la sensación en las últimas horas, ayer, con lo que pasó también desde el punto de vista de la economía y el precio del petróleo y demás, que se cierran las posibilidades de salida, digamos, pacífica, si se quiere, si vale el término en este escenario. Poco, pero uno sabe que siempre puede ser peor. Más controlada, no sé. Sí, más controlada, de algún nivel de acuerdo. Sí. Y que en ese escenario uno tal vez tiene la sospecha de que ese error no es tal porque pretende justamente inclinar, condicionar en una guerra, en un escenario bélico que particularmente para Estados Unidos es bastante complicado y que no era parte de su agenda y que me genera muchas dudas. Solo quiero agregar que en un rato viene Telma Luzani y vamos a hablar con ella sobre en qué momento está la guerra, qué se puede, en función de cómo se desarrollaron estos 10 días, creo que estamos en el día 10, qué lógicas se pueden empezar a entender, porque después es muy difícil también la información fidedigna. Algo que vamos a ver después en clave de evolución del precio del petróleo, pero ¿qué es verdad? ¿Sí? ¿Qué está pasando en la guerra? Claro. ¿Se entiende? Porque nosotros los que nos dedicamos a la economía lo vimos y un poco lo contamos acá. Bueno, viene Martín y dice, no, listo, ya resolvimos todo, baja el precio del petróleo. Vengo yo y digo, no, se pudrió todo, sube. Y es minuto a minuto. Hoy un compañero nuestro de CEPA, Nicolás Tagliarol, que se dedica a la cuestión de la energía, dice, esto como el rating. Minuto a minuto. Claro. Y era así, era una fluctuación. Y es el dominio o la capacidad de instalar determinada verdad durante un rato. Claro, porque no sabés si es qué hay detrás. Es lo que generaste como clima y eso es transmitido a efectos concretos sobre el precio del petróleo, que tiene un montón de efectos en la vida de un montón de gente. Claro. Concreto, no en una pizarra. No. Ahora, vuelvo un segundito a esta imagen que es realmente impactante. Es una de esas imágenes, ya lo hemos visto en Gaza también, ¿no? Que deberíamos decir todos juntos, desde el sentido más esencial de la humanidad, paremos acá esto, antes de seguir andando, resolvamos este. Mira esta imagen. Esta es la preparación de las tumbas de esas 150 criaturas que efectivamente fueron asesinadas en ese bombardeo. Y durante todo el fin de semana, durante varios días, se intentó decir que esto era una fake, que esto no había ocurrido. El primer medio, creo que tenemos para mostrar, el primer medio que se hace cargo de esto como verdad es el diario El Observador del Vaticano. El Observatorio Romano. El Observatorio Romano, el diario del Vaticano, ahí está. Ahí está. El Observatorio Romano. El vuelto de la guerra. Pero hasta ese momento se negaba que efectivamente esto hubiera ocurrido. Se hablaba de una historia que no era cierta. Y cómo nos cuesta asumir que
que estas cosas no son un elemento más. Que estamos en guerra y que está pasando esto, aunque nos quede lejos, antes de pensar si mañana va a aumentar la nafta o no, o si en realidad es un problema para la economía argentina, o es bueno para la economía argentina porque va a haber más dólares por exportaciones. Es como si hubiéramos perdido cierta capacidad de ser sensibles. ¿Usted dijo, Caruso, ¿no? que nos queda lejos? ¿Usted dijo que nos queda lejos? A ¿La ver. guerra? No, porque da la sensación que... porque Milei la acerca cada vez más. Milei acercó la guerra. La Argentina ya está alineada y Milei dijo, vamos a ganar. Dijo, estamos en guerra y vamos a ganar. Y no es Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el autor de la frase. Después lo vamos a repasar, porque Argentina no está en guerra y para estar en guerra necesita una autorización del Congreso Nacional. Un presidente o una persona que ejerce esa responsabilidad diciendo tan suelto de cuerpo, vamos a ganar la guerra en una reunión en Nueva York, es muy, pero muy fuerte. Tiene un maestro. En Estados Unidos Trump tampoco pidió la autorización del Congreso. Sí, pero el Congreso estadounidense cuando fueron no alcanzaron los votos suficientes para decirle pará. Exacto, tal cual. Así es. Pero yo insisto desde un costado lo más humano posible, y no es que este es un límite, se corrieron los límites hace demasiado tiempo. Estamos en guerra desde Rusia y Ucrania y van ocurriendo cosas muy, pero muy terribles. Pero hoy alguien decía, un compañero en la radio, Luis Pagíniger, decía, che, pero pará, en escala es algo que nos está pasando a todos, incluso a nivel local. Están pasando cosas que no creíamos que podían pasar y suceden, y es como si, bueno, a ver, al otro día nos levantamos y ¿qué es lo nuevo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite antes de que sea demasiado tarde, digamos, no? A mí me parece, sí, no, estaba pensando que además, por las cuestiones que vengo leyendo, que, bueno, los ataques se están dirigiendo también a lugares que pueden causar una crisis humanitaria, ¿no? Como las plantas potabilizadoras, ¿no? O de desalinización, no sé bien cómo se llaman. Sí. Pero me parece que la magnitud de eso no la estamos viendo. O sea, que no es solamente la cuestión del petróleo, digo. Que eso es un aspecto. Pero bueno, acá ya se están metiendo con el agua, con los glaciares. Pero digo, evidentemente hay un tema que me parece que no se está dimensionando. Sí, me quedo con lo que decía Hernán, no tenemos mucha idea de qué está ocurriendo, de cuáles son las razones más profundas. Para mí Milei da una confesión cuando dice, no es el petróleo, es otra cosa. Él dice es geopolítica, todo lo es, pero seguramente entiende que hay en el juego de las potencias en decadencia, movimientos que se pueden hacer en una ventana de tiempo donde todo es posible. Creo que algo de eso seguramente debe haber. Pero lo que decía Hernán, miren, habló Trump hace algunas horas, conferencia de prensa, y Trump dice, listo, ya está todo resuelto, va a ser una guerra muy corta, la resolución está muy cerca. Compartimos. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil, and I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. Dice, todo es corto, no dice estamos ganando, pero parecido, ya lo tenemos resuelto. Irán está destruido, su armada está destruida, sus defensas están destruidas. Y miren la reacción, lo que decían hoy a la mañana o por la noche, no sé si se quedaron leyendo noticias ayer por la noche, pero mientras abrían los mercados asiáticos todo venía en rojo, todo se desplomaba porque el petróleo había llegado a 120. Sí. Y miren lo que pasó después de la definición de Trump. Es el precio del petróleo. Miren a dónde había llegado. Y miren cómo está bajando en función de lo que dijo Trump y como dice Hernán ahora, ¿no? De 120 el precio Brent de barriles de petróleo a 80 y pico, que igual es alto, Hernán, por lo que entiendo. Sí, casi 90, 88 estaba recién el Brent y sí, imagínate que... Estaba a 60 antes del comienzo de la guerra, un poquito ¿no? más, un poquito porque más, 62, el WTI estaba... Pero sí, estaba a 67 más o menos, más. 66, 67, 68. Con lo cual tenés un saltito, pero de nuevo, el tema es minuto a minuto cómo los que hacen mover el precio del petróleo, según la información que tienen... ¿Qué lectura hacen del momento de la guerra? Porque además, todo eso pasó hoy, Después lo vamos a ver. En virtud de eso, lo que traje, lo adelanto, es una gráfica de la evolución del petróleo desde el inicio de la guerra hasta hoy, los últimos 10 días, con los hechos y qué dijo cada uno, muy cortito, 5, 6 cosas,
¿Y qué pasó con el precio del petróleo? Bueno, a modo de anticipo de lo que después Hernán va a explicar con más detalles, mire, Cristian Buteler también publicaba esto, o mostraba este cuadro, ya casi que estamos habituados a esto. Son las acciones de bonos y de empresas que, insisto, habían arrancado todas rojas a la baja, y miren cómo terminan por la misma razón, por la sentencia de Trump momentánea, hasta que se demuestre lo contrario, de que efectivamente la cosa está resuelta, está en su recta final. Bueno, con todo esto vamos conviviendo, ¿no? Con nuestro resto de humanidad y sensibilidad, por 150 pibes y pibas de los que no conocemos sus historias. Si hubieran nacido en otro lado, se dijo mucho esto, pero déjenme repetirlo, no pretendemos ser originales. Si hubieran nacido en otro lado, hubiéramos conocido sus infancias, sus anhelos, qué querían ser cuando sean más grandes. Como son iraníes, medio que no vale tanto, porque hemos comprado parte de que, bueno, algo de lo maligno reside también por ahí. Es realmente terrible pensarlo frente al espejo también, ¿no? Y uno podría pensar eso en escala, insisto, de lo que nos está pasando en nuestra propia cuadra. Bueno, volvemos un poquito a nuestro país y a nuestros funcionarios. El titular de YPF, Marín, miren lo que contestó cuando le preguntaron respecto de lo que puede pasar con el precio de la nafta. Todavía no aumentó el precio de la nafta, por lo menos de YPF. ¿Y qué le puedes decir para llevar alguna previsión hacia adelante sobre temas precios? Sí, va aumentando muy poco, pero va aumentando. Va aumentando muy poco por cómo nos va afectando. Que vamos a ser honestos. Si vos tenés que cargar mañana, carga hoy. Okay. En todos lados, ¿no? Porque si vos querés que las cosas vayan aumentando, carga antes. Carga campeón, dice Luis González, está bien. ¿Se acuerdan del comprar campeón de Cabuto? Carga campeón. ¿Con cuánta siempre libertad? Llevando confianza y tranquilidad, sí, ¿no? Previsibilidad. Un nivel de chantada alto, ¿eh? ¿Sí? ¿Es chantada? ¿Esto? Sí. Es una irresponsabilidad. A ver, lo voy a poner totalmente una irresponsabilidad. Lo voy a poner en términos más serios. Es irresponsable porque además hay otra cosa. Hernán lo conoce mejor que yo esto, pero... pensé que Marín. No, Marín parece que no. Marín también lo conoce. O sea, Argentina dejó de desarrollar Profértil, YPF. ¿Cuál es uno de los embudos del mundo? Son los fertilizantes. Los fertilizantes. O sea, claro. Vendió Profértil. Sí, la liquidó. Está haciendo la tiene YPF. Lo que se llama privatizaciones periféricas. Entre ellas tenía la mitad de Profértil y vendió la mitad de Profértil y ahora tenemos un lío bárbaro con los fertilizantes. Yo igual voy a decir... Y ya pasó, perdón, y pasó en la guerra cuando empieza Ucrania-Rusia. Lo mismo. Pasó lo mismo, subieron los fertilizantes y Argentina no produce fertilizantes suficientes. Yo voy a decir... Igual, o sea, ya pasó. A retomar su concepto original. Es un chanta, Marín. Es un chanta. Pero es un chanta por una cuestión, porque en realidad pretende ahí decir, bueno, los vamos a cuidar a los que van a cargar nafta. Dale, genio. Si lo que hiciste vos fue implementar el micropricing, que es que nunca nadie sepa cuándo aumenta la nafta. ¿De qué me estás hablando? Me vas a meter la mula. Eso es lo que me está diciendo. Eso es no un gran anuncio de aumentar las naftas, sino que día a día se puede tocar el precio. Sí, exacto. Lo podía hacer antes, de hecho lo hizo antes. Imagínense eso medido en el índice de precio al consumidor. ¿Cómo mide el índice eso? Que está todo el día mirando al lado del surtidor a ver a qué precio lo puso a cada surtidor. La obligación es cada ¿Se entiende que es imposible? Extendió la obligación a 30 días, ¿no? Es eso. No, la obligación de difundir, creo, ¿no? Claro, bueno. Es eso. Con lo cual, si vos querés, difundís antes y si no querés, no. Sí, pero igual la lógica, ahora hay un problema efectivamente porque Ramos Padilla le está diciendo tenés que informar a la sociedad porque no podés la gente no puede no saber cuánto cuesta. Si yo voy ahora a la estación de servicio y no sé cuánto cuesta. ¿Se entiende? Sí. Me encuentro ahí y me fijo cuánto está. Claro. ¿Y qué? ¿Tomo la decisión ahí? Espero 2 horitas a ver si baja. ¿Qué hago? Después quiero que volvamos a esto, porque eventualmente el gobierno, hasta donde entiendo, tiene una decisión por tomar. Se acompaña el aumento del precio internacional, lo traslada a nafta, y entonces eso va generando un aumento de precios por la cadena productiva, o eventualmente toma una decisión a contramano, más pragmática,
y empieza a permitir que se atrase el precio de los combustibles, que no tiene que ver con su dogma, pero eventualmente le conviene. Bueno, vamos a ver cómo reacciona el gobierno. En un rato volvemos a todo esto. Vamos a hablar también con Matías Batista. Lo disculpo, estamos en la previa. Sí. Estamos en la previa. Me fijé en Gaza porque yo prefiero estas cosas no decirlas de memoria. Chicos muertos en Gaza, el que nacido en Gaza, 21.289 registrados por UNICEF. Digo, vos mostraste las fotos de los bombardeos en Irán, 21.289. 2023, 2026, en 3 años. Eso sí lo voy a decir de memoria porque lo vi hace poco. 1.700 profesionales, personal de salud, 1.700 muertos. Sí, sí, es tremendo. Creo que nos ayuda a decir, bueno, ya hace bastante tiempo que deberíamos haber dicho, paren el mundo. Nos queremos bajar, pero para cambiarlo, no para no hacernos cargo. Hablando de hacerse cargo, hace un rato nomás terminó en todo el país las movilizaciones, o terminaron las movilizaciones por el 8M, movilización de mujeres. Nos vamos a dedicar a esto en un rato. Nada más viene Lili Gendel a charlar con nosotros hoy. Estuvo, por supuesto, en la marcha. ¿Qué significa el paro internacional de mujeres o la movilización de mujeres en este tiempo? Que me parece un elemento muy importante. Y creo que parte de eso, la respuesta nos la da el propio gobierno. Una y otra vez es como que el gobierno espera estas fechas para ver con qué puede salir a cantar victoria en su batalla cultural. Y por alguna razón, que vamos a tratar de dilucidar, a las mujeres y a los movimientos de mujeres las identificó como enemigas desde el primer momento, desde el minuto 1 o antes. Incluso hoy lo hizo con este audiovisual, miren. 8 de marzo, Día de la Mujer. Durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política. En 2019, el nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria. Las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos, mientras funcionarios de alto rango, intendentes y dirigentes políticos no daban el ejemplo. Mientras tanto, la inflación castigaba con mayor intensidad, la pobreza avanzaba, la inseguridad crecía y el esfuerzo de las argentinas valía cada vez menos. La agenda de género y el relato que la sostenía crecían año a año, pero las soluciones nunca llegaban. Hoy el rumbo es claro. Igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables. Porque el verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados. Es construir un país donde cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad y progresar gracias a su propio esfuerzo. Muy fuerte. Si entras en la polémica, me da la sensación que es como una polémica de red, de chicana va, chicana viene, pero está claro que el gobierno elige ahí un enemigo y va, ¿no? Algo le duele. Yo no estoy tan segura de que sea el videíto del año el que genera el daño que busca instalar el gobierno y el que profundiza la creación de esos enemigos o enemigas que elige, ¿no? Igual me encantaría saber cuánto cuesta cada vez que hacen uno de estos videos, porque se debe destinar una plata a eso, que se le quita a todos los programas que han decidido cerrar. Y porque eso no se hace gratis, no te lo hacen gratis. Pero por otro lado me parece que además siempre se vuelven a basar en una falacia, que es que ellos cierran programas porque no dieron resultados. Y no muestran el cómo. Muéstrame cómo no dio resultado, claro, o cómo está dando resultado lo que vos estás haciendo ahora, destruyendo todas esas estructuras y privando, por ejemplo, a las mujeres de que tengan un lugar donde pedir asistencia o pedir ayuda cuando sufren violencia de género. Porque la caída de las denuncias se debe a que no hay donde recurrir, no a que no exista la violencia de género. La violencia de género sigue existiendo, la tasa de femicidios se sigue manteniendo, tiran ahí un número a la Bartola de que los femicidios bajaron, bajó en general la tasa de homicidios y con eso acompaña, pero no tiene nada que ver. El problema es eso, que se tira el enunciado, como hacen todo, ¿no? Porque la verdad que es lo mismo que hacen con cada tema, es lo mismo que Milei exponiendo en el Congreso, tirando incluso datos falsos. Es el modo que se elige para la conversación pública. Y tirando datos falsos sin que a nadie le importe si son falsos o no son falsos, ¿no?
es la eficacia de generar esto que vos decías antes. Las mujeres son nuestras enemigas. Ahora, lo que deberíamos preguntarnos, ¿por qué las mujeres son enemigas del gobierno de Milei? ¿Por qué nos eligen a las mujeres como enemigas? ¿Será que tendremos cosas que decir? ¿Será que tendremos un poder de transformación real? ¿Será que también la capacidad de lucha que tenemos nos da ese potencial? ¿Será que lo que escribimos, que lo que decimos, las ideas que generamos, lo que investigamos, nos da ese potencial? Como laburantes, como intelectuales, como lo que sea, ¿no? Me parece que pondría la pregunta ahí. Y por otro lado, otra cosa que hace sistemáticamente el gobierno, el mileísmo, no sé cómo llamarlo, es hacer de cuenta que el movimiento de mujeres no existe. Pretender que la organización de mujeres no existe. Y sí existe. Lo que sucede, hay algo que decía Lucy Caballero muy interesante la última vez que vino acá, que yo sí creo que es así, pero que es justamente esa fuerza o esa inercia contra la que estamos luchando ahora, que es que están tratando de minarnos la vida de una manera tal que no tengamos ni un minuto de nuestra existencia para poder organizarnos, para poder participar en política, para poder participar en organización, para poder participar además en la reconstitución de todos estos tejidos que van rompiendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pero también me parece que hay una resistencia grande a que esto no suceda. Y es que eso se vio el domingo en Parque Centenario, que se ve hoy en la calle. O sea, no es cierto que no exista. Justamente, por alguna razón, nos siguen sosteniendo como enemigas. Vamos a tratar de contestar todos estos interrogantes o acompañar las certezas que plantea Irina en un ratito con Lili Hendel y algunas cosas más. Vamos a mostrarle cosas que no se han visto en estas horas en general en los medios, pero recordemos esta votación en Naciones Unidas. Aquí se estaba votando por la prevención contra las violencias o de violencias de género contra mujeres y niñas. Noviembre de 2024. Miren cuántos votaron negativo en rojo. 1. Adivinen quién. Lo están viendo, ¿no? Algo dice esto, ¿no? Ahora fuerte, perdón Pablo, porque ese esfuerzo es para evitar y eliminar toda forma de violencia. Es decir, la Argentina vota contra una resolución que dice que hay que esforzarse por eliminar y evitar, que son los dos verbos. Por eso les decimos, miren que vienen ocurriendo cosas y es como que las naturalizamos y bueno, es una más. Quiero agregar hay un llamado concepto. de atención ahí, Siri. Cuando hablamos de violencia, no estamos hablando solamente, yo antes hablé de la violencia física, pero hablamos también de violencia económica. Bueno, el CEPA sacó un informe bien interesante mostrando cómo la brecha además se sigue agigantando, la brecha salarial, la tasa de desempleo, afectando en mayor proporción a las mujeres, pero la violencia económica también es la violencia que se ejerce desde el aparato del Estado, que se ejerce al interior de una familia, en las relaciones laborales también. Entonces, todo eso es lo que rechaza el Estado argentino cuando vota en contra de sostener los esfuerzos por evitar las violencias. No solo una cosa para aportar a lo de Iri, el video, el spot del gobierno, niega todo eso que dijo Irina. O sea, claro. Como que hace como que no existe. Uno quizás no se da cuenta porque, claro, te queda la provocación. Claro. Pero, claro, no existen brechas de género, no existe violencia de género, no existe desigualdad. ¿Sí? Ninguna de esas cosas existen. Por eso el gobierno hace lo que hace. Pero no lo dice de esa forma, lo dice cuestionando, obviamente, el dice ministerio. dos cosas muy fuertes. Dice igualdad ante la ley, como si no hubiera que hacer una intervención específica sobre esa situación de violencia, y después la desigualdad económica, dice libertad frente al mercado también. Lo que están haciendo con este video, la idea no es mía. Hoy estuve conversando con Rafael Prieto, un consultor, y me decía que estaba tratando de probar esto que voy a comentar ahora. Decía, el gobierno por un lado provoca, insulta, grita, etcétera, etcétera, y por otro lado empieza a tratar de reescribir la historia, y este video tiene parte de eso.
Y está tratando de reescribir la historia de la democracia, de Alfonsín para acá. Está contando de otra manera cada una de las presidencias. Por ejemplo, hay spots, hay mucho en redes sobre eso. Están tratando de reescribir la historia para que no sea solamente insulto. Vamos a cerrar la previa con un poquito de comedia, que es algo de lo que vimos ayer en una, comillas, entrevista, cierro comillas, al presidente de la Nación, que arrancaba de la siguiente manera. Presidente, gracias una vez más por recibirnos en la Casa Rosada, en el arranque de temporada de La Cornisa, temporada número 27, un dato aleatorio, pero lo comparto con la audiencia. Y le voy a proponer una entrevista distinta en este sentido. Yo voy a hacer el rol de dirigente político y periodista, opositor y crítico, y le voy a tirar, entre comillas, todas las cuestiones que le tira y le pregunta y le inquietan a la oposición. O sea, usted se volvió masoquista. No. Porque después de la domada que le diga a los cucas el otro día en el Congreso, o sea, usted quiere jugar el roleplay de Cuca. Quiere jugar el roleplay de Cuca. Es tremendo porque confiesa que en realidad todo lo otro que hace tiene que ver con un acompañamiento. No está mal la estrategia o la técnica de decir, bueno, a ver, voy a retomar todas las cosas que se le dicen y tirarla. Pero tanta previa es como, es como si estuviera pidiendo permiso, una suerte de cosa bastante antiperiodística, por decirlo. Sí, yo te iba a decir eso, que es lo antiperiodístico, es una confesión, pero también es interesante después seguir la entrevista porque no lo sostiene. No se sostiene. No, o aclara. No sostiene el rol Pero Cuca. cuando lo hace, aclara, acuérdese que soy opositor. Sí, o sea, claro, pero no le hace la pregunta de la... No, claro, le dice, mire que ahora, ahora le pregunto como Cuca. Acuérdese que esto joda, o algo por el estilo. No, es muy impresionante. Entre otros momentos, ¿cómo hacer para retomar cosas que verdaderamente valgan la pena o llamen la atención? Nos fuimos más a los bordes de la entrevista de anoche y entre otras 20 kilos bajó el presidente. Mucho 20 kilos, ¿no? A ver. Eso le pregunto. Perfecto, de salud está bien. A ver, yo digamos estoy obligado a tener controles. Yo hago controles médicos. ¿Se cuida? Cada 6 meses. Sí. Mis estudios... digamos, desde que asumí cada vez son mejores. Bajé 20 kilos de peso. Mis estudios, o sea, muestran que tengo los indicadores propios de una persona de 30 años. Lo interesante de esto es que viene después de explicar por qué Cuño Libarona dejaba el cargo. Porque tenía un problema en la boca que no terminaba de poder ir al dentista, no podía ir a ver a Racing. Hincha de Racing, ¿no? Sí. No podía ver a su familia, no sé cuántos kilos nietos, había bajado. No podía ver a los nietos. Hay dos opciones. Sí. O es un mentiroso o es un psicópata. ¿Quién? Milei. O está mintiendo, o no le importa nada a la Argentina ni nada, y no le pasa nada con las decisiones que toma. No puede ser las dos cosas. Porque está impecable, decís vos. Pero claro, si realmente la salud está... porque... no podés estar en ese cargo y que no te pase nada. No lo digo malamente. Sobre todo por el estado del país. Le pasa a todos los presidentes, además. Sí, evidentemente cerraron 22.000 pymes y le importa 3 carajos, perdonen que lo diga. No, pero por ahí echaron a 300.000 personas y el tipo festeja y baja kilos porque le está la manera en que no le afecte tanto, Hernán. No, sí, hay otra posibilidad que no es ninguna de las dos. Que eso es lo que le da felicidad. Bueno, también es una tercera posibilidad. Ya están suponiendo. Es otra. ¿no? Sí, claro, exactamente. Yo insisto, eso aparece después de que cuenta por qué Cuño se fue y lo mal que la pasó en el cargo. Y está vinculado a esto que van a ver ahora. No es la primera vez que Milei lo dice. Y también dice mucho de lo que el presidente entiende es su rol. La idea de que después de una eventual reelección no le vemos más la cara. No me ven más la cara, me voy a vivir al campo. Mirá. Ir a un campo y me voy a estar con mis hijitos de 4 patas, voy a estar leyendo, escribiendo y dando conferencias. Hoy si yo diera una conferencia la podría cobrar $500.000. ¿Sí? ¿Usted está seguro? Sí, claro. Claro. El mercado invisible. Exactamente. $500.000. Exactamente. Wow. Supongamos que pero si le va mal, perdón, no quiero, ojalá que a la Argentina le vaya bien, independientemente de usted. Bueno, si le va mal empiece a bajar la tarifa. Es más, digamos, fuera del cargo va a valer la mitad, imagino yo, la conferencia.
Bueno, se divide en dos partes. Sí. El negocio de su conferencia ahora se ocupa Irina. No, me sorprende. Fuera del cargo vale la mitad. Claro, porque con el cargo tengo información que no puedo... Pero digamos algo. Pero no puede cobrar conferencia siendo presidente. ¿Qué monto dijo? Doctora, $500.000. ¿Ustedes se acuerdan que hay un monto muy importante? ¿En Libra? En el caso Libra. ¿Ustedes se acuerdan? No sé, cualquier coincidencia, no sé, será una casualidad. En el caso Libra, el día que se reúne con el estadounidense Hayden Davis, el 30 de enero de 2025... Hayden Davis hace 2 transferencias. 2 transferencias. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es cada transferencia? ¿250? No, $500.000. Ah, ¿cada una? Cada una de esas transferencias. Ah, son 2 más conferencias. un interés de una cosa adicional, pero eran $500.000. Hoy estaban bromeando con esto. Tiene registro muy presente, Milei, de cuánto, ¿no? De qué va a vivir efectivamente, de qué podría vivir. Su cifra mito. Ahora, pero Irina, esto es incompatible. Esa sería su cifra actual, dijo. Es incompatible. Sí. Bueno, insisto, yo de lo que les estoy hablando es en ejercicio del cargo. Doctora, es incompatible. ¿Qué parte? Ser presidente es incompatible con cualquier actividad. Pero más vale. Ser ministro, secretario, pero él tiene dice diferentes grados de incompatibilidad. No, porque está tirando su tarifario. ¿Cuánto costaría? El tarifario actual. Dice que cuando deje el cargo va a la Pablo. Dijo, no, si estoy fuera del cargo, menos. Ah, entonces... Lo tiene presente. Si sos ministro podés dar clase. Claro. Yo realmente les digo algo. Hay una parte de la investigación o no investigación Libra, llámenle como quieran, porque ya tenemos dudas sobre lo que pasa en Comodoro Pi, pero donde realmente lo que se supone que se investiga, porque es lo que se denunció, es si Milei cobraba o no cobraba. Claro. Si recibía dinero o no por reunirse con gente. Bueno, después, más tarde vamos a mostrar algunos documentos, pero hay un documento que reveló la semana pasada una abogada que se especializa en temas de corrupción y crimen organizado, que es uno de los borradores de acuerdo que hizo el entorno de Javier Milei con este Hayden Davis para traer acá al fundador de Cardano, de la plataforma, que es el que dijo que le habían pedido plata para verse con Milei y que cosas mágicas iban a pasar. Yo te digo porque esto no está muy lejano de lo que se está investigando. No es que me agarré de eso, o sea, porque coincide el monto y porque coincide un mecanismo. Y porque cuando le preguntó un colega nuestro, Ernesto Tenenbaum, en su momento, a Milei si él cobraba por ejemplo, por darle el respaldo a una criptomoneda, él dijo, yo cobro mis opinions. ¿Tiene tarifario? Tremendo. Bueno, en un ratito avanzamos sobre esto. No quiero dejar pasar así nomás la idea repetida varias veces por Milei de que termina la presidencia y se manda a mudar y no lo vemos más. Y para mí habla de alguien que viene a hacer algo, termina efectivamente de hacer eso, cumplir una misión o lo que fuera, y lejos de él lo que la vocación política le indica a la gran mayoría de los dirigentes y las dirigentes, se va a disfrutar después de haber hecho determinado tipo de trabajo. Está claro que es aplicar determinado programa o generar determinada transformación en el país, pero lo podremos hablar eventualmente cuando eso ocurra. Bueno, nos vamos a la apertura, dejamos la previa, arrancamos formalmente QR con esta imagen que quiero que me digan con una mano en el corazón en cuántos medios en esta jornada lo han visto. Este es un dron que recorre toda la movilización de mujeres solo en la ciudad de Buenos Aires, desde Plaza de Mayo a Congreso. Miren la cantidad de mujeres que efectivamente se movilizaron y cómo estas imágenes se han visto demasiado poco para lo que significa este nivel de movilización. Y quiénes movilizan y qué piden. En el documento que leyó Liliana Daunes en la Plaza de Mayo hace un rato nada más. Es impresionante. Muchas organizaciones gremiales le deben tener envidia a esta capacidad de movilización de las mujeres. E insisto que esto es solamente en la Ciudad de Buenos Aires porque ha sido una movilización federal, como siempre lo es cada movilización del 8M. Decía recién Irina Hauser, ¿qué es lo que efectivamente genera que no a nivel local, que a nivel derecha global el movimiento feminista se haya convertido en un enemigo de estos procesos políticos?
podemos generar algunas preguntas o algunos indicios, pero lo más interesante es seguir escuchando testimonios y seguir viendo distintos tipos de manifestaciones que hoy se generaron y a ver qué respuestas podemos encontrar ahí. Vamos primero con algunos testimonios, el crédito a Tiempo Argentino y, ayúdame Juli, y Presentes Latam, que juntos generaron estos testimonios y aquí compartimos. Me considero feminista por todo lo que mi mamá no pudo lograr por un capitalismo salvaje que se llevó parte de su juventud y la obligó a maternar en un entorno hostil. Entonces yo lucho para que a mí no me pase. Ser feminista hoy es una obligación moral, compañeras, compañeros, tenemos que estar combatiendo hoy más que nunca a este gobierno, al fascismo, al patriarcado, acá en la Argentina y en el mundo. El derecho nuestro laboral, ¿sí? El defender el derecho de la trabajadora, ¿sí? El derecho de la mujer como madre, ¿sí? Como madre laburante, no solamente por mí, sino por la generación que venía atrás, que son mis hijas y mis nietos. Les dije, no estén como yo, no se caso, salgan, Algo muy claro es que había la diferencia en cómo se implican, cómo no se implican en las tareas de cuidado, cómo eso nos sobrecarga, cómo tenemos que hacer jornadas laborales afuera, extensas, muchos trabajos, y después en casa y sostener todo eso. Crecí en una familia donde muchas veces no se escuchaba a las mujeres, mucho maltrato, mucho sufrimiento por parte de la violencia machista, y creo que soy la primera mujer de mi familia que quizás se anima, y es lo que le inculco a mis hermanas, por eso la traje también hoy, así que nada, siempre bancando. En ese trabajo de Tiempo Argentino y de Presentes Latam pudimos encontrar quizá algunos testimonios que dan cuenta no solamente de intentar que a las mujeres no las mate la violencia machista. Como decía Irina, hay una enorme cantidad de reivindicaciones, muy transversales además, que aparecen en términos de violencia, en identificar violencias donde antes creíamos que no las había, o aprender a nombrar violencias que sufren las mujeres en un sistema absolutamente patriarcal y machista y que antes no se identificaban como tales, económicas, verbales, simbólicas, cotidianas, pero también en una cantidad de injusticia que sufren mucho más las mujeres que los varones por esas desigualdades reinantes también. En un lugar donde aparecen siempre bien caracterizadas estos reclamos y estas consignas es en los carteles. Amamos en QR los carteles de las movilizaciones porque se busca en una frase o en alguna frase identificar cosas que a veces tardamos mucho tiempo en largas oraciones y largos párrafos identificar. Vamos a compartir alguno de estos carteles. Arrancamos si quieren, miren. Dame un cachito así los vamos repasando. De mi cuerpo y mi vestuario, reservate el comentario. Pasamos. Soy la futura abogada que no dejará impune a los agresores. Agradezcan que buscamos justicia y no venganza. La profe te cree siempre. Ni una jubilada menos, es la única norma, es norma PLA. Vocación me sobra, lo que me falta es llegar a fin de mes. Docentes, ¿no? Feminazi ya no es insulto, porque ser nazi está de moda. Si no entendés por qué estamos acá, es porque sos parte del problema. Se lo debo a esa niña que fui y no pudo gritar, yo te creo. Esto es de Rosario. Y las nenas que usaban pañales también provocaron. Había uno que nos relató un cronista, Fabián Wellman, en la radio, que decía: abuela, estoy acá por todas las cosas que vos no pudiste decir, que vos no pudiste gritar. Bueno,
en estas consignas, en estos testimonios, aparece alguna respuesta de por qué la ultraderecha global identificó a las mujeres y a los movimientos feministas, a las mujeres organizadas como un enemigo. Lo dijo Milei en la entrevista ayer también, no adversarios políticos, enemigos, en este caso, enemigas. Evidentemente, el movimiento de mujeres encontró una manera, uno podría decir una diagonal, en un momento de crisis de representación política, para poder interpelar con mucha eficacia a generaciones opuestas y a personas que no estaban militando, que no iban a marchas, que encontraron acá otra manera de hacer política. Quizá a partir de esa manera encontraron otras más tradicionales y sobre todo con una audacia, con un nivel de audacia política y de imaginación política y de emoción por lograr llenar una marcha, llenar las calles y que esa capacidad de transformación se convierta, insisto, no solamente en convicción, sino también en emoción, muchas de las cosas que le faltan efectivamente a la representación política. Y esa es la razón probablemente, por esa eficacia en la convocatoria a la militancia, en la sensación de que estábamos frente a una imaginación distinta para pensar las cosas que nos rodean desde otro lugar, que nos aportaron los movimientos de mujeres y nos aportan los movimientos de mujeres, ahí hay una amenaza muy concreta a todo lo que sistémicamente se había construido antes y que empezaba a temblar. Los desafíos, por supuesto, de todo eso están absolutamente vigentes. Si eso tenía que ver con una manera de materializarlo en políticas públicas o en instituciones y cómo rindieron esas instituciones, eso es algo a observar, pero evidentemente es parte de esa construcción. Hoy vamos a hablar con Liliana Hendel, va a visitarnos y vamos a seguir tratando de visibilizar algo que, insisto, estos testimonios, esa movilización, esa capacidad de movilización y esas consignas hoy no se vieron tanto. Y eso es parte del plan, sin dudas. Arrancamos QR y lo hacemos con las voces del día. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. I can't wrap my head around why you would assault and target children. I can't wrap my head around it. It takes a very sick... 8 de março e as mulheres estão nas ruas. Uma exploração do trabalho contra o imperialismo. Las feministas salimos a la calle este año horrorizadas por lo que una banda de súper ricos criminales le están haciendo al mundo, llenándolo de guerras, llenándolo de bombas. No dejaremos que el pasado avance. 8M, Ministerio de Igualdad. Hay que ser valiente para decirle a ese presidente de los Estados Unidos: no, en España manda el gobierno de España y la soberanía de España, eso es ser patriota. Apoyo total y absolutamente a la posición de Estados Unidos y de Israel. Esta es una decisión peligrosa que asume Argentina, innecesaria. Todavía no aumentó el precio de la nafta. Vamos a ser honestos, si vos tenés que cargar mañana, carga hoy. De la época de Alfonsín entré yo acá. Pasé todos los gobiernos y como este no se tiene memoria. Esto recién empieza. Va a quedar mucha gente despedida. No, papito, date cuenta que el rey está desnudo y esto va exactamente para la mierda. El país está en venta. El rol de los empresarios no estaría ayudando, digamos, a la economía. El rol del presidente no está ayudando a la economía. Porque el verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles, es construir un país donde cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad. Lleno de mujeres saludando a la expresidenta. Vamos. Vamos. Por todo, vamos. Por todos los que estuvieron aquí. Basta de que la vocación docente sea utilizada para justificar salarios bajos. Esa caricatura que se construyó el feminismo hablando con la E, en realidad estábamos discutiendo la deuda. Sin duda que hay una desigualdad de género planificada. Es una política de gobernar contra las mujeres. ¡Aso! ¡Se viene el burlazo! Unidad de todas las luchas para poder vencer la crueldad. Nosotras no nos ponemos de rodillas a este gobierno nefasto. Y la saludamos a Liliana Hendel, colega comunicadora y además secretaria de Mujeres, Política de Género y Diversidades del municipio de La Matanza. Lili, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Qué alegría verte, Pablo. Gracias por convocarme. Un abrazo para todo el equipo. ¿Cómo Para están? nosotros también, Lili. Muy lindo poder charlar un rato. Bueno, a ver, balance de la jornada y sobre todo pensando en lo que han sabido construir y en este contexto, en el cruce con este contexto. Yo quería aportar además algo que vos planteabas en tu editorial, con la que por supuesto acuerdo. Una autora muy interesante que recomiendo para quienes no leyeron, que se llama Silvia Federici, habla de los feminismos y de la caza de brujas como el inicio del capitalismo. Las mujeres, los feminismos, las mujeres en las calles, las mujeres sumadas a las diversidades sexogenéricas, somos realmente una piedra en el zapato del capitalismo. ¿Por qué? Porque venimos a plantear que hay otra posibilidad de construir sociedad, que hay otra posibilidad de generar igualdades, que no es cierto que no hay otro camino, que no es verdad que el capitalismo, la acumulación, lo dice también el coreano que está tan de moda y cuyo nombre siempre digo mal, así que te dejo a vos que lo digas, el Byung-Chul Han. Me parece que ahí venimos a señalar que hay algunas cuestiones que marcan la desigualdad inicial, lo dice también Rita Segato, ¿no? Hay una jerarquía y una desigualdad inicial que marca el patriarcado. Este tiempo, la mitad del siglo XX y este siglo XXI, nos ha puesto intergeneracionalmente en las calles con reclamos como esa cartelería, como esos mensajes que vemos en las marchas y que efectivamente son maravillosos. Son para sacarle fotos a todos y cada uno porque en una frase dicen eso que los periodistas queremos decir y por ahí no llega un articulado, ¿no? Quiero reiterar uno que vi, que me lo contó Fabián Waldman hoy, que estaba haciendo el móvil en la radio, decía, estoy acá, abuela, estoy acá para gritar todo lo que vos no pudiste. Es tremendo la potencia que tiene ese mensaje. Sí, gritamos por las que ya no pueden gritar porque les quitaron la voz. No, es impresionante. Y las del humor, que esas son también extraordinarias. En este contexto, Pablo, me parece que ha sido mucho más impactante y contundente. Por un lado, la complicidad de la gran mayoría de los medios que niegan, que invisibilizan, que le quitan valor a lo que en realidad se produce en las calles del país con estas marchas. Y esto no es un dato menor. Por otro lado, porque el reclamo no es solamente un reclamo por los feminicidios, es un reclamo que se inicia seguramente con los feminicidios, con el Ni Una Menos del 2015, cobra una enorme relevancia y se convierte, voces que eran seguramente más activas pero más pequeñas, tienen una enorme masividad en el 2015, pero también aparecen otros reclamos. Hoy se habló mucho de la reforma laboral y de cómo impacta eso en la vida cotidiana de las mujeres. Hoy se habló mucho de las jubiladas que ya no van a poder jubilarse porque el único trabajo intenso que llevaron a lo largo de toda su vida fue el trabajo doméstico, al interior de la vida cotidiana y de la vida familiar. Hoy se habló de que una persona a la cual no le hacen los aportes no se va a poder jubilar, como si fuera responsable de un delito que comete quien debería hacer el aporte. Me parece que hay una enorme cantidad de temas que están directamente relacionados con la economía, que es lo que probablemente al gran público más le interesa, y hay un concepto que con la batalla cultural lograron dar vuelta. Llaman privilegios a lo que en realidad son derechos. Cuando a vos te dicen que vos tenés un privilegio, el otro se pone automáticamente en una situación de tensión y dice, ¿y por qué Pablo va a tener un privilegio? ¿De qué? ¿Por qué él y yo no? ¿Por qué él? Y bueno, en realidad tenemos que volver al concepto de los derechos que supimos trabajar, militar y conseguir, como el derecho al aborto, que hoy está absolutamente amenazado. Vos sabés, Pablo, que todo lo que tiene que ver con el género ha sido desfinanciado, ha sido vaciado de contenido en términos de recursos económicos y han despedido a las y los profesionales que trabajaban en cada programa, de la mano de un estigma que es que quienes trabajamos en el Estado
municipal, provincial, nacional, no importa, somos ñoquis que vivimos de la teta del Estado. Lo cual es realmente una paradoja criminal, ¿no? Porque quienes son ñoquis que viven de la teta del Estado son los que hacen los grandes negocios con el Estado y lo que ganan se las llevan fuera del país. Eso sí es vivir de la teta del Estado. Irina. ¿Qué tal? Qué lindo verte, Irina. ¿Cómo estás? Muy bien, igualmente. Yo te quería preguntar, si tuvieras que definir hoy cuál es la situación de los feminismos, ¿qué dirías, digamos, frente a este ataque, ¿no?, permanente que desata por lo menos este gobierno, una especie de laboratorio, ¿no? Bueno, yo creo que que como las capas de la cebolla, hay una mirada de lo que se ve, y lo que se ve pareciera que, salvo lo que se vio hoy en las calles de todo el país, de todo el mundo, ¿no? La veíamos recién en las voces del inicio a Irene Montero, por ejemplo. Sabemos lo que está pasando en otros lugares del mundo con el 8M. A mí me parece que hay una capa superficial que insiste en mostrarnos desarticuladas, desactivadas, divididas por cuestiones político-partidarias también. Los feminismos, vos lo sabés muy bien y lo has explicado muchas veces, no son homogéneos, no pensamos todas lo mismo, no estamos en todo de acuerdo, pero hay un esqueleto, un lineamiento, una columna vertebral en la cual sí coincidimos. Por debajo de eso, Irina, hoy tuve la confirmación de que efectivamente hay una enorme ebullición, hay mucho trabajo, hay mucho encuentro, hay mucha movilidad en los barrios, reaparece la cuestión del cuidado. Hoy estuvo Virginia Franganillo en la calle, en las esquinas, hablando de la cocina de los cuidados. El tema del cuidado vuelve a tener una importancia fundamental. Entonces creo que los feminismos, los diferentes grupos que se articulan en ese gran concepto del feminismo, están trabajando y están tratando de encontrar en este nuevo escenario diferente al que era hace 10 años, cómo responder de una manera efectiva, haciendo lobby, generando cartelería, poniendo en las redes frases y placas. Vos sabés que yo soy parte de la colectiva feminista federal, todo el tiempo estamos promoviendo ideas en las redes a través de placas. Bueno, me parece que hay que buscar otras maneras, porque con los medios en contra, y yo les agradezco tantísimo, no solo por este programa, sino por la tarea que ustedes hacen en general. Saben que yo soy una espectadora fiel. Gracias, Lili. No, bueno, me parece que es muy difícil, hay que encontrar una manera para que las personas vuelvan a tener conciencia, como fue aquel maravilloso crecimiento de la marea verde que nos llevó masivamente a conseguir la ley del aborto, que en verdad el poder no quería darnos, vos lo sabés muy bien, ¿no? Lili, una pregunta más. ¿Qué consecuencias tuvo hasta ahora el enorme recorte que hizo el gobierno sobre políticas de género? Vos estás en uno de los pocos lugares que subsisten de alguna manera, ¿no? A nivel municipal, ¿no? Creo que la provincia de Buenos Aires además debe ser de las pocas que sigue teniendo estructuras para proteger los derechos de las mujeres. A nivel nacional, ¿qué consecuencia tuvo esto? Mira, se ven diferentes cuestiones. Por un lado, la enorme cantidad de despidos, muchas compañeras, compañeros profesionales bien formados que durante mucho tiempo se especializaron en determinadas temáticas de las políticas públicas que hoy están sin trabajo. Es decir, que del lado de quienes asisten hay una situación muy grave en relación al desempleo, y en relación a de quienes esperan ser asistidas, lo que hay es un aumento exponencial del desamparo. Por un lado, lo que vemos, Irina, es que el presidente y su gabinete habilitan todas las formas de violencia. Abrieron todas las jaulas, y todo lo que hace unos años era políticamente incorrecto, hoy está habilitado. Y esto se ve en los barrios. Sabemos, porque lo hemos estudiado mucho y lo dijimos muchas veces, que ni el alcohol ni la droga son per se quienes constituyen el origen de la violencia, pero sin ninguna duda la aumentan.
sin ninguna duda la potencian. Entonces nos encontramos con situaciones estructurales de la sociedad, con personas sin trabajo, con mayor consumo, con una instalación de la droga y sin entidades y sin recursos donde poder trabajar, donde poder elaborar, donde poder contener ese desmadre que ahora estamos viendo. Y sí, efectivamente nosotras hoy marché al lado de Estela y efectivamente, y estaba Dora Barrancos, y estaba Nelly Mingersky, y estaba Nina Brugo, por nombrar solo a algunas de las referentas mayoras. Somos la isla de la resistencia en la provincia de Buenos Aires, con mucho esfuerzo, porque estamos ahogadas económicamente, seguimos llevando adelante políticas públicas que tienen que ver con los temas de género y de la diversidad. La consecuencia inmediata es un mayor desamparo. Es lo que vemos en el Garraham, es lo que vemos en los hospitales. Si no hay insumos, si no hay médicos, lo que hay es niñas y niños que no están siendo asistidos. Si los jubilados y las jubiladas no acceden a los medicamentos, lo que hay es una cifra espantosa de mayor mortalidad entre las personas mayores que no pueden acceder a sus medicamentos. Esto se ve en todo el país. Por supuesto, desde mi lugar lo que hacemos es foco en los temas de género. Y la marcha de hoy, el encuentro de hoy, lo que voy recibiendo de lo que ha sucedido en otras provincias y también en otros países, es reparador. De verdad que es reparador, porque no nos han vencido. Liliana, gracias, como siempre. No, a vos también por gracias todo. A ustedes. Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Gracias por invitarme. Te esperamos pronto por acá. Abrazo grande. Bueno, ya vamos a ir. Viene otra colega enorme que admiramos muchísimo, Estel Malusani. Enseguida va a estar aquí, vamos a hablar de la guerra. Antes que eso, quiero pasar por dos temas que nos importan mucho también. Hoy se conoció dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires. Suele funcionar como un anticipo, pero a ver, Hernán, ¿qué hay para decir del dato? Sí, ahí está, ahí lo compartimos. Es el dato de inflación de la ciudad, así que es un anticipo segmentado a lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene algún sesgo hacia los servicios, es decir, tiene una representación bastante más razonable que la que tiene el IPC nacional. Más parecida como debería ser, sí, a nivel nacional. Sí, 2,6 dio. ¿Qué características tiene esto? Bueno, está dentro de lo previsto. No saca los pies del plato, por decirlo de algún modo. Ahora, te dio muy altos servicios, te dio 5,9 y también alimentos, 2,9. ¿Esto qué anticipa? Bueno, la primera cuestión es que vas a tener un diferencial, lo que no tuviste en enero, ¿te acordás? De cuánto te da el IPC si ponderamos con los nuevos ponderadores. Sí. Es bastante probable que ahora, reponderando o recalculando con los ponderadores de 17 y 18, te dé un diferencial al alza por lo que anticipa este dato. La segunda cuestión es que la inflación de alimentos sigue muy alta, la núcleo 3,1, con lo cual el dato es bastante traumático, incluso con algunos ayudines, podríamos decir. Paradójicamente, en febrero la nafta te tiró para abajo y las frutas y verduras también. No sé si en marzo, la carne no, te tiró para arriba. Sí, la nafta dio negativa, ¿qué cree que haga? Hay otras cosas que van compensando para abajo, creo que el boleto de avión o algo por el estilo. Sí, además, tiró muy para abajo. En la Ciudad de Buenos Aires, en el IPC nacional no se pondera, creo que ni siquiera está incluido, pero en esto sí pesa bastante. Los pasajes de avión en febrero cayeron y decís, bueno, los ¿el transporte te dio para abajo o está todo para arriba? Chicos, es un montón. Bueno, el dato, qué sé yo. Bueno, gracias. Ahí está el mirá. Sí, fíjate. 3,1. Fíjate abajo la núcleo, el resto de IPCBA sí. es un proxy del núcleo. Ese es un dato importante. Y ahí tenés, mirá cómo los estacionales te tiraron para abajo, fruta y verdura sobre todo. Ajá. ¿No? Y entre los rubros vas a ver que el transporte te dio negativo, 0,4 negativo. Ahí tenés hasta el avioncito en el dibujito. Claro, y justo en la ciudad la sensación es que no es más barato viajar. No, porque todo lo contrario. Porque el transporte público aumentó bastante, pero bueno, la nafta y los aviones te bajaron. Gracias, Hernán. Cuentos de la cripto, novedades, algo anticipó Irina. Qué interesante lo que nos dijo Irina. Lo que rescató Irina de aquello que el presidente confiesa. Dice, una charla en este momento siendo presidente son 500 lucas verdes. Irina dice, tiene tarifario el presidente, que es parte de la esencia de la causa Libra. Exactamente.
Pero no sé si pescaron la gravedad de lo que dijo. Yo, la verdad es que lo tomé medio gracioso, medio preocupante, pero hasta que vos no nos dijiste esto, no con esa gravedad. Si no hubiera hecho la distinción entre lo que le pagarían sin ser presidente, por ahí hubiera pasado con un chascarrillo. Claro, pero en la comparación pero no, aclaró. Aclaró. Sabe lo que vale. Bueno, para colmo de todo esto, si bien como venimos diciendo, el fiscal que tiene a cargo esta causa, Eduardo Tayano, no es lo que se dice el tren bala, bueno, ni cerca. Mafalda lo hubiera apodado Lechuguita. También, ¿no? Claro, Lechuguita. No, burocracia le decía. Burocracia. Sí, aparte Lechuguita era Milman, ¿no? Su lechuga. Bueno, volviendo al tema Libra, decíamos también hace unos días que la mayor parte de los datos claves que se van conociendo no salen de la causa. Salen de algunos especialistas en cripto, en blockchain, que se pusieron a analizar justamente la blockchain, a detectar pagos, las reuniones en la Casa Rosada. Bueno, la semana pasada les decía Natalia Bolosín, que es una abogada y divulgadora que se dedica específicamente a temas vinculados con corrupción y con crimen organizado, publicó en una página, en una web de ella, lo que todos estábamos esperando ver. El contrato, el borrador, en realidad, del contrato que habrían firmado el presidente Javier Milei y el estadounidense Hayden Davis, contrato que además tendría la fecha del 29 de enero del año 2025, un día antes de que se juntaran en la Casa Rosada. Es lo que compartimos en pantalla, ¿no? Ese es el borrador del contrato. Exactamente, ese es el borrador. Es un documento de Word que estaba en el celular, ¿de quién? De Mauricio Novelli. Mauricio Novelli es el trader amigo de Javier Milei, con quien se conocen hace mucho tiempo, en cuya academia de negocios Milei dio clases, ya daba en el año 2021. O sea, fue empleador de Milei. Fue empleador de Milei. Milei daba clases ahí y Milei además ponía su cara de figura pública para difundir criptomonedas que lanzaba... Eso cuando era diputado ya entonces. Novelli, sí. Exactamente. Es otra incompatibilidad más. Otra más, que yo no sé por qué de esa no se habla. Que yo sepa, diputado, solo podés dar clase siendo diputado. Me bueno, parece. daba clases, pero además ponía la caripela y había algunos... Y había incluso en la página web de la Academia de Novelli videos de Milei diciendo que tal criptomoneda, como por ejemplo Bulk, que era una criptomoneda asociada a un juego, que también colapsó, le fue mal y defraudó. También él la publicitaba, la promocionaba. No, pues digo, eso no es eso no es dar clase. Eso no es dar clase. Claro, yo creo que tienen habilitadas otras actividades. Bueno, cuento. Habría que verificarlo, pero entiendo que hay alguna. O sea, ¿diputado, decís? Presidente seguro no. Presidente ni siquiera dar clase. Sí, hay diputados y diputadas que tienen otras actividades privadas, claro, no las suspenden. Bueno, hay que verlo. En este caso, ese vínculo existe. Está en parte del material que se encontró en el celular de Mauricio Novelli. Material que, tengo que decir, está restringido todavía a las querellas. Es decir, sabemos que Novelli hablaba con Milei, y es una obviedad, porque ya sabemos el vínculo que tenían. Sabemos que hablaba con Karina Milei, y hay mensajes entre ellos también. Evidentemente queda a la vista que es un intermediario. Mauricio Novelli es la persona que le presentó a Hayden Davis. En su celular, el 29 de enero del 2025, aparece el contrato. Ese mensaje igual es un mensaje que se autoenvía. ¿Ustedes tienen grupo con ustedes mismos? Sí, claro. Bueno, por creo que a esta altura todos tenemos. Sí. En un grupo con sí mismo que tenía Novelli, se manda esto y lo borra. Lo borra cuando le estaban por secuestrar el teléfono. Ahora, no es el contrato firmado, digamos, no, que tiene, es un por supuesto, borrador, tiene otro valor. Pero justo el 29 es un de enero. Indicio, entonces, es un indicio muy fuerte, porque se manda prueba, ese mensaje indicio, claro. el 29 de enero, cuando Milei se estaba por juntar con Davis. Bueno, es el texto que publicó en su momento el colega Mariano Vidal en el diario Clarín. Ahora apareció concretamente. Apareció
el documento. Quiero decirte que no es el único documento que está en el informe que le entrega la DATIP, que es este organismo del Ministerio Público Fiscal, al fiscal Tayano, pero al que no están teniendo acceso a las querellas. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? O sea, no pueden ver lo que hay ya en el expediente. Pero lo más grave es que Volosín dice, este papelito está en la causa desde el 17 de noviembre, 4 meses. Que lo tiene Tayano, que Tayano sabe que existe. Solo Tayano. O sea, Tayano tiene que llamar a alguien y decir, che, esto es cierto o no es cierto, ¿no? Como mínimo. De mínima. ¿No? No es que tiene que, debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Sí, claro, obviamente. Pero además es un indicio muy fuerte de que además el presidente podría haber entablado ese vínculo con empresarios particulares para un negocio privado. Porque todavía no nos mostró que tuvo el Estado de beneficio. A ver si lo sigo, y sobre todo lo que dice Martín también de la fuerza de ese indicio. No quiere decir que Milei sea culpable de efectivamente haber hecho o cometido determinado ilícito, pero sí que hay suficiente elemento como para de mínima tener otro tipo de llamar indagatoria o llamar a testificar. Es el presidente. Me parece que hay un ilícito que es el propio tuit igual, ¿no? Para mí ese claramente es un ilícito. Eso Tayano no lo vio nunca. Pero quiero decir, hay enorme cantidad de elementos. Claro. Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, dice que con el tuit solamente lo podía haber citado indagatoria por ser lo que se llama negociaciones incompatibles. La indagatoria es una instancia de defensa. De defensa. No, es algo insólito lo que está pasando con esta causa. Las querellas reclamando que le muestren el contenido del peritaje. ¿Y por qué no se lo muestran? Porque la defensa de Novelli dijo, no, queremos que se asegure que no se afecte la vida privada de nuestro cliente. Pero la DATIP entrega un informe que ya está filtrado. Eso lo sabe cualquiera que conoce cómo tramitan las causas en el fuero federal. Son hiper cuidadosos con ese tipo de cosas. Los mejores informes están hechos por ese organismo. Bueno, no, está restringido. Pero lo que te quiero decir es que no es lo único que hay. Volosín mostró otros borradores de otros contratos. En uno de esos contratos que te mencionaba antes, está señalada la posibilidad de reuniones tarifadas con el presidente Milei. O sea, no tarifada la reunión, pero aparece el monto que se pagaría por ese contrato que incluía reuniones con el presidente Milei. No van a citar a nadie por esto, aunque sea un borrador. Es todo recontra verosímil. Eso es lo que digo. Es muy verosímil todo. Y lo otro, que para mí es la frutilla del postre. Verosímil para la justicia significa sospecha, obviamente. Mirá. Porque no estamos hablando de periodismo. Cuando una causa está en primera instancia, ¿no? Claro. Por mucho menos a un peronista lo hubieran citado a indagatoria. Por mucho menos. Y con razón. ¿Por qué? Porque el estándar de prueba que se maneja cuando una investigación está en primera instancia y todavía no pasó a juicio oral es más bajo. Claro. No se requiere una prueba directa. La sola sospecha permite llamar a indagatoria. Podemos discutir si está bien o si está mal, pero es lo que dice la ley. Claro. Muy interesante eso que dijiste. Es lo que dice la ley. Bueno, pero te quería contar un dato más. Y cerramos. Porque nosotros hace mucho le hemos dedicado a esta persona por lo menos un signo de interrogación. ¿Qué papel tuvo y tiene la hermana de Mauricio Novelli? La que fue nosotros, de hecho, fuimos los primeros en mostrar la irrupción de la hermana de Novelli en la caja de seguridad, sacando todo lo que habían puesto unos días antes del lanzamiento de Libra, sacándolo primer día hábil posterior. Y también habíamos mostrado que ella aparecía en la organización del Tech Forum, ese foro donde se estaban tejiendo los negocios. Bueno, hay una factura que la firma Pia Novelli, que la revela Natalia Volosín, es todo parte de este informe de la DATIP que les estoy diciendo que las querellas no pudieron ver. Que es a lo que tuvo acceso Volosín. Sí, hay una factura firmada por Pia Novelli a nombre de Hayden Davis por $250.000. Fin, diría Dorni, ¿no? Fin, exactamente. Estás rodeado. Ahí está la factura que menciona Irina. Ahí está, al pie ves Pia Novelli, la firma de Pia Novelli. From, dice Tech Forum Argentina, de Tech Forum Argentina, la empresa de Novelli y Manuel Terrones Godoy, donde trabajaba Pia Novelli, to Kelsier Holdings Limited, que es la empresa de Hayden Davis. Hayden Davis, el empresario creador de la criptomoneda Libra. Gracias, Irina. Espero que se haya entendido. Se entendió. Gracias por el aporte. Además, la paciencia pedagógica. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, Telma Luzani
Actualizamos el momento de la guerra, pero sobre todo su análisis en estos 10 días. ¿Qué patrones se encuentra? Bueno, todas las preguntas que tenemos sobre algo que debería hacernos parar al mundo y tratar de arreglarlo, o por lo menos mirarlo con un costado un poco más humanitario. Ya venimos. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop, movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. El mundo asiste a una alarmante escalada de violencia en Medio Oriente. En noticias de esta semana, lo que nadie cuenta de la guerra. Claudio Fantini analiza el escenario bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán y las chances de convertirse en un conflicto global. Además, exclusivo, el duelo secreto de Milei por la muerte de uno de sus hijos, clon del histórico Conan. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. En caras de esta semana, la suntuosa boda del francés Charles Leclerc en Mónaco. El piloto de Fórmula 1 se casó por civil con la influencer Alexandra Senlo. La pareja llegó en una Ferrari del año 57 valuada en 30 millones de euros. Javier y Karina Milei efusivos en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín en José Ignacio. Cabré y Rocío Pardo. Amor y éxito en Carlos Paz. Todo esto y mucho más en Caras que ya salió. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store.
Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Seguimos en QR y tratamos de hacer una suerte de curaduría de información. Recién lo hablamos con Telma y con el equipo, lo decía Hernán Lecher en el arranque, lo difícil que es saber qué es verdad, qué es mentira y cuál información es fidedigna en un momento donde la información es parte de la guerra. Hola Telma, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Y feliz Día de la Mujer Trabajadora. Muchísimas Atrasado, gracias. Pero vale porque hoy fue la marcha. Todavía sigue siendo, así que... Claro, está muy bien. Bueno, miren estas definiciones de Donald Trump y arrancamos la charla con Telma. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. We took a little Bueno, dice, qué bueno es nuestro ejército, qué tan superior es. Es una incursión rápida, dijo, no les queda nada. La guerra con Irán está prácticamente terminada. ¿Estás viendo esto? ¿Tus fuentes están viendo esto? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que va a ser más violento todavía. Eso es lo que está prometiendo hasta ahora. No sé si lo va a cumplir, porque es un hombre muy contradictorio que un día sanciona a medio mundo con tasas altísimas y al otro día se retracta. Lo que ha dicho es, efectivamente, que va a tomar control del estrecho de Hormuz. Sabemos que ahí está parte de la quinta flota, pero que está a 1000 kilómetros, tampoco es que está ahí. Por ahora sigue dominando, de hecho, Irán, porque no pasan los petroleros que Irán no quiere. O sea, que hasta ahora no es que controla esa zona. Y también prometió matar al nuevo líder supremo, que es el que acaban de elegir y acaba de jurar y acaba de todo el pueblo, o gran parte del pueblo iraní, pongamos, hacerle una manifestación. Estamos compartiendo eso en imágenes, miren. Esa es la manifestación que le da la bienvenida a uno de los hijos de Jamenei, ¿no? Sí. Por ahora eso es novedoso en Irán, porque hasta ahora lo elige una asamblea de 88 clérigos. Estos 88 clérigos son elegidos popularmente, o sea, con el voto popular, y hasta ahora no era dinástico. Al contrario, era más por capacidad que por cuestiones hereditarias. Pero yo creo que, más allá de que este hombre, el hijo, era un asesor estrechísimo de Jamenei, yo creo que también es muy simbólico. Significa
un mensaje emocional y simbólico muy importante, no solo para los chiitas, para los musulmanes iraníes y los chiitas de otros pueblos, sino para los musulmanes en general. Recordemos que asesinaron a la madre, al padre, a la esposa. A la esposa también, de la cual... También, y él estaba, pero sobrevivió. O sea, en un momento se parecía que estaba herido, que podía haber pasado algo, pero bueno, no, aparentemente está bien. Él es un hombre de un perfil muy bajo. Leía que cuando se conocieron los mails de Wikileaks de las distintas embajadas, en la embajada norteamericana en Teherán lo llamaban la otra cara del clérigo, o sea, la sombra del clérigo, en el sentido de que era... De lo cerca que estaba en la toma de decisiones. Con su padre, claro. Hernán. Telma, quería preguntarte, en relación al conflicto bélico estrictamente, ¿en qué punto estamos? O sea, Trump te dice, ya está, le ganamos. ¿En qué punto estamos? Mira, esto hace 10 días, ¿no es cierto? Lo que sucedió fue que a diferencia del ataque de los 12 días, que fue a mediados del año pasado, en este momento la respuesta ofensiva de Irán fue inmediata. Atacó no solo a Israel, sino a distintos países vecinos, pero puntualmente a las bases militares norteamericanas o a lugares donde había norteamericanos, por ejemplo, hoteles donde se escondieron algunos soldados norteamericanos. Pero no hubo fue muy... ¿Por qué digo esto? Porque fue tan quirúrgico que se cree que tiene realmente ayuda de otras naciones, como podría ser Rusia, China, aunque no está comprobado esto que estoy diciendo, pero han sido tan quirúrgicos y tan buenos esos misilazos en cuanto al blanco, que se supone que ha recibido ayuda. Ahora bien, ¿qué pasa? Que empezaron las oleadas, no pararon, ayer acaban de decir que ahora no solo van a ser más intensas y más seguido, sino que van a tener misiles hipersónicos cargados con mayores toneladas de explosivos. Estamos hablando de una ofensiva iraní. Estamos hablando de Irán. Entonces, los primeros días iba a ser una derrota rápida y dicho por Trump varias veces, el pueblo tiene que sacarse de encima este régimen, incitaba al levantamiento del pueblo iraní. Sabemos que hubo protestas el año pasado, o sea que incitaba un poco a que salieran, el mismo pueblo iraní echara a sus dirigentes. Esto no solo no ocurrió, sino que se compactó la ayuda. En una situación de peligro, lo que hizo el pueblo iraní fue abroquelarse. Entonces se produjo todo esto que estamos viendo, gente en las calles, pero también los funerales de Jamenei fueron impresionantes, sabiendo que podían ser atacados. Es decir, este es un detalle además que hay que tener en cuenta, que para la confesión musulmana está el tema del martirio, y la muerte tiene que ver con la llegada al paraíso. O sea, no es la misma concepción de muerte que tenemos nosotros, ¿no es cierto? No, el mártir no es una zona de sufrimiento total ni una pérdida. Pero eso es aparte. Pero bueno, influye con un pueblo que se cohesionó muchísimo. En ese sentido fue variando la guerra. Por supuesto que está peleando con el Pentágono, o sea, la mayor potencia militar del mundo, y está peleando con Israel en contra. Es decir, las posibilidades realmente de triunfo son escasas. Habría que evaluar qué es ganar y qué es perder. Que me imagino que hay un tema de tiempo, ¿no? Claro, el tema de tiempos. Exactamente. Claro, el tema de Irán es resistir. Y resistir en un año que para Trump es complicado. Sabiendo que el tiempo fue en contra de Estados Unidos. Exacto. Sobre todo. Claro. Y primero hay un tema económico, es decir, lo que está sucediendo, que el barril del petróleo se va a las nubes, que empieza a faltar esto, que los mismos países vecinos que reciben misiles en sus bases militares protestan porque ellos mismos están siendo perjudicados, no pueden pasar los petroleros, hay problemas con los seguros de los barcos, bueno, en fin. Hoy te comentaba a la tarde que habló Kristalina Georgieva advirtiendo lo que puede llegar a pasar. Es decir, hay una situación del mercado mundial y un temor a la desestabilización enorme. Entonces, Martín, ¿qué estás viendo? Yo agrego una cosa a esto, coincido con Telma, que para mí la clave es el tiempo.
efectivamente, el tiempo para los Estados Unidos. Porque además no queda claro, por lo menos a mí no me queda claro, digo, vamos a ser certeros con eso. A mí no me queda claro si efectivamente hubo un objetivo de cambio de régimen, y tampoco me queda claro otras cosas, pero me parece que las dos pueden ser compatibles. Digo, para Israel está claro que el objetivo principal, esto lo hablamos el otro día, el objetivo principal es liquidar lo más posible la capacidad bélica iraní. Para los Estados Unidos también, pero yo agrego otro punto ahí, y te lo pregunto para saber qué pensás de esto, que es China. Totalmente. Entonces, el desorden, por un lado, a Estados Unidos a largo plazo no lo favorece, porque además Trump tiene elecciones, y el punto también que habría que dilucidar es cuánto tiempo los chinos tienen paciencia, los chinos planifican a largo plazo, todo eso lo sabemos. Bien. Ahora, recesión mundial a China tampoco le conviene, con una recesión en China, esa es la otra cosa. A mí eso no me queda claro todavía. No sé, por lo que leo, no lo tiene claro nadie. No. Eso, no. Me siento un poco confortado por eso, porque cuando no entiende algo y uno se pone a leer, vos debes estar haciendo lo mismo, analistas de riesgo, publicaciones internacionales, expertos en energía, dicen puede ser tal cosa, puede ser tal otra. Está oscilante e imprevisible, que es lo que comentaba Hernán al principio del programa, incluso en el Brent, en el precio del petróleo. Hasta en eso está oscilante. Telma. Absolutamente. No, hay dos cosas, digamos. Si uno ve la historia entre entre Irán, Israel también, y Estados Unidos, es de larga data. O sea, desde que se llamaba el eje del mal con Bush para atrás, hasta los golpes de Estado, el Shah, que instalan al Shah, etcétera, etcétera. Es una larga historia de querer poseer ese lugar estratégico y rico al mismo tiempo. Pero el tema de China está muy presente. Yo creo que la decisión de avanzar sobre Irán tiene más que ver con lo geoestratégico que con el tema de petróleo por el lado de específico. Estados Unidos, decís vos. Es lo que dice Milei. Es un lugar de los Milei BRICS. dijo anoche y hoy por la mañana, dijo, no se confundan, los analistas que creen que es por petróleo están equivocados, en geopolítica. Tampoco, como si el petróleo no fuera geopolítica, pero claro, me parece que está diciendo, vean el tablero. No, es geopolítica, digo, primero es un país de los BRICS. Segundo, no es el tema petróleo, ¿por qué no tanto? Porque lo que exporta a China es un 12%, o sea que tampoco es que a China la mata. Sí, ahora te agrego algo. China importa, creo que el 65% del área, digo, no solo de Irán. Claro, ese es, o sea... Y de Venezuela... La retaliación de Irán sobre los otros también le afecta a China, claro. También le afecta. Entonces, el lugar, digamos, lo que significaba Irán con alianza Rusia, alianza India. India está como Europa un poco vacilante, no sabe muy bien a quién tiene de qué lado ponerse, ¿no? Pero, por ejemplo, entre los proyectos importantísimos que Estados Unidos quiere demoler, hay un corredor que se llama el Corredor Dorado, que está construyendo China al estilo China, hipercarreteras, hiperpuertos, todo súper moderno, que sale de San Petersburgo, pasa por Irán y llega a India. O sea, es como querer destruir, o que quiere que no hagamos, el pasaje que iría desde el puerto de Brasil a Perú con salida al Pacífico. Claro. O sea, todos esos corredores, todos esos proyectos también están en juego. Parecen cosas menores al lado del petróleo o al lado de lo que es ocupar un país. Pero la realidad es que lo que quiere es frenar a China en toda su dimensión. Telma, quédate. Le quiero pedir a Hernán a ver si empieza a cumplir con lo que nos prometió en términos de impacto económico sobre la Argentina y el mundo, a partir de unos gráficos que dice son muy claros. ¿Por dónde arrancamos? Traje dos cosas, no sé si los podemos... Sí, están listas. Los podemos para ver. Usted. Bueno, acá es un resumencito. La verdad que, viste que todo el mundo dice y habla, qué sé yo, esto, para el que no está viendo, que le saque una foto a la pantalla, se lo guarde y tiene el resumen de qué pasa o qué está pasando en materia a nivel global, en términos económicos y en la Argentina. Acá es una referencia. ¿Qué pasa si el Brent está a 100? Bueno, hoy decíamos que estaba 80, pero ¿qué pasa si está a 100? Bueno, el Brent es el barril de petróleo referencia, digamos. Claro, el barril de petróleo. Estados Unidos usa como referencia el WTI, Europa el Brent, la Argentina se referencia en el Brent y sigue un poco la evolución de ese precio. Entonces,
Obviamente sube el precio de los combustibles. En la Argentina, si estuviera a $100 el Brent, tendría que aumentar la nafta 22% para estar a lo que se llama paridad internacional. Pero eso quiere decir, si toca el 100, pues ya pasó eso. O si se mantiene en 100. Bueno, depende de cuándo tarda. Si está en 100, si se mantiene en 100, si toca 120, no es que va subiendo y bajando automáticamente. Bien. Porque nadie en su sano juicio haría eso, o sea, porque si se acomoda, todo el día cambia el precio. Si se acomoda en los alrededores del 100. Bueno, claro, es decir, porque además pensá que vos una petrolera ya vendió, qué sé yo, vos el precio del petróleo que tenés o del combustible. ¿Cuál es? ¿El que compraste o el que viene? Bueno, qué sé yo, ¿se entiende? Lo mismo, que el verdulero que tiene que reponer. Exacto, okay. Con lo cual, si se mantiene, por eso la continuidad en el tiempo del conflicto y el sostenimiento del precio te puede generar este efecto. Bien. Sí, Marín puede decir, sí, yo no lo subo. Ahora, si dura 2 semanas, vas a ver cómo lo subo. No lo subo, pero si vas a cargar, anda a cargar hoy. Sí, igual ya lo subieron hoy. O sea, entre 3,5 y 7, así que ya lo subieron, pero digo, tendría que subir más si se mantiene el precio más alto. Clarísimo. Esto es como una referencia, ¿no? Bien. Segunda cuestión, ahí repasábamos. Claro, entran dólares por energía en la Argentina, porque la Argentina es exportadora, depende sobre todo en qué momento. Pero a ver, cada 10% de aumento del petróleo te entran más o menos $1.000 millones de dólares adicionales y se mantiene, ¿no? El cálculo es anual. Aumenta el precio de los commodities, es decir, te sube un poquitito el precio de la soja, tal vez, entonces eso te puede generar un efecto adicional. Lo de los fertilizantes que hablábamos más temprano, eso te pega negativamente, porque yo tengo que importar fertilizante, con lo cual te aumenta el precio y a vos, Argentina, te pega negativamente, y lo mismo que el efecto flete, que además le pega a la actividad global. Esto es algo que en general no se habla mucho, pero todos acá festejan y dicen, uy, qué bueno, sube el precio del petróleo. Pará, porque te cae la actividad. Hoy cayó el S&P, digamos, después cerró un poco mejor, pero si te cae la actividad global te van a demandar menos productos a vos, con lo cual mucho no te conviene. Hilando con lo que contaba Telma antes, si baja la actividad global y además tenés un desastre logístico en todos los estrechos, porque más o menos es así lo que pasó, bueno, ahí tenés un problema parecido a la pandemia, digo, para buscar un símil relativamente... De nuevo, no es lo mismo. Acá no es igual, en este listado pusimos todo sobre la mesa para tratar de sopesar lo que significa esta cuestión. El flujo adverso de los mercados emergentes, en general esto tiende a que suba la tasa de los Estados Unidos, lo poníamos ahí, expectativa de suba de tasa, o al menos de no baja, con lo cual es lo que se llama flight to quality, vuelven los capitales para allá y te aumenta el coste de financiamiento, si querés dicho en buen criollo, y la posibilidad de recesión a nivel global que te pega en tu actividad. Bien, ese es el resumen. Vamos a, si se puede, la siguiente placa y vemos qué pasó, esto que anticipábamos hace un rato, que para mí es muy interesante. A ver, si ustedes se fijan, esa es la curva, la evolución del petróleo, ¿sí? Del precio internacional del petróleo. Esto es un ETF, creo, del petróleo. Bueno, no importa. Si ven, el primer saltito es el inicio de la guerra, pega el salto. Trump dice automáticamente, no, esto se resuelve rápido, baja. Bueno, se queda ahí un poquitito más alto. Después, Israel dice, ataca las refinerías y los depósitos de petróleo, y en el mismo momento trasciende que el hijo del Ayatollah Khamenei sería el reemplazo. Bueno, sube otra vez el precio del petróleo. Esto pasó el viernes pasado. Durante el fin de semana se confirma que el sucesor del Ayatollah es efectivamente el hijo, y pega el salto que pegó esta mañana, que llegó a 120. Fíjense, 120, está el valor ahí al costado. Y después, bueno, el G7 dice, no, bueno, vamos a vender la reserva de petróleo, hacen algún acuerdo que en realidad no se concreta, pero es el anuncio, baja otra vez el precio del petróleo, hasta que hoy, después del mediodía, Trump dice, no, listo, la guerra ya está ganada, y baja el precio del petróleo otra vez a estos valores de 88. No sabemos qué va a pasar en las próximas horas, pero así de volátil. Voy a confesarles que hace media horita que no miré, así que puede estar atrasado y quizás me comí algo, pero esto pasó en una semana. ¿Se entiende? Esto pasó. Y además decís, che, pero Trump dijo que ganó. Ya está. El G7, hoy a la mañana, cuando dijo eso, ¿hizo algo? No. Dijo, podemos estar de acuerdo, hacer algo, sí, pero no hacemos nada. Ah, ok. Baja el precio. Disculpen las diferencias, pero es el tweet de Trump o de Scott Bessent cuando estábamos, ¿no? Sí, es igual, o el de Libra, podríamos decir. Claro. Pero es esa volatilidad. Por eso yo le preguntaba a Telma, porque la verdad que cuando vos ves esto, decís, ¿hay algo de real detrás? Claro. Llama bastante la atención, porque no me sorprendería que
bueno, Trump dijo esto, pero mañana pasado no se resolvió la cosa y otra vez vuelve a subir el precio del petróleo. Sí. Yo no escupiría para arriba en este momento. A ver, Telma. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, Trump tiene, como hablábamos antes, cosas que resolver. Primero hay manifestaciones en varios lugares de Estados Unidos, además de haber varias manifestaciones en Europa. Recordemos que Europa tiene un montón de población musulmana. Es decir, hay varios factores que hacen temblar un poquito a estos gobiernos. Por otro lado, tenemos, ahora en abril debería encontrarse con Xi Jinping. Yo no me imagino a Donald Trump en una reunión en Beijing con Xi Jinping en medio de este despelote. La verdad es que no me lo puedo imaginar. Tiene que resolver alguna cosa antes. Hoy tuve una charla con Putin. Te iba a preguntar por esa conversación. ¿Qué te contó Putin? No puedo contar todo. ¿Y Trump qué te dijo? No, lo que... la conversación duró bastante, duró como 1 hora. Está bien que puede ser que haya habido intérpretes, pero digamos, lo que los dos dijeron que había sido buenísima. Lo que se saca en concreto es que Trump le apretó, pidió a Putin que resolviera ya la guerra con Ucrania. Eso es evidente, porque está teniendo varias guerras simultáneamente. Estados Unidos no puede mantener esto. Hizo varias propuestas Putin, ¿no? Y claro, Trump fue el que le dijo, por favor, cerrá la guerra de Ucrania. Pero a su vez Putin hizo varias propuestas, no se trascendieron exactamente cuáles, pero bueno, todas apuntarían a lo diplomático y alguna concesión, algún acuerdo entre Irán y... Pero eventualmente tratando de encontrar un escenario de salida. Claro, pero lo que pasa es que inmediatamente después sale Trump a decir, voy a matar al Ayatolá, al líder supremo, lo elijo yo y controlo el estrecho de Hormuz. Bueno, muy amigable no suena. Claro. Como para resolver, digamos, diplomáticamente. Bueno, sí. No, Trump, hace unos días, no sé si fue Trump, creo que fue Bessent, que dijeron que estaban evaluando la posibilidad de levantar las sanciones a Rusia por el conflicto con Ucrania, porque claro, ahora necesitan el petróleo. Alguien puede pensar en Europa 2 minutitos. ¿Qué hay de cierto en esto y qué vinculación tiene con lo que mencionabas recién? Sí, es lo que vos decís. Lo que pasa que si se va a cumplir o no se va a cumplir es algo que no se puede decir, porque es un hombre que promete y deshace. Es decir, efectivamente dijo esto, que levantaría algunas sanciones para que entonces bajara el precio del petróleo y entonces pudiera haber una situación de mercado mucho más tranquila, sin derrumbes, etcétera. Vamos a ver qué hace. Como vos decías hoy lo del G7, ¿viste? Vamos a ver qué pasa. Claro, porque además todo está interconectado y conflicto tras conflictos en una escena muy, muy delicada, pero que no comenzó ayer, digamos, ¿no? Que no comenzó con este asunto. A ver, en medio de todo esto, el presidente Javier Milei hace declaraciones en Nueva York, declaraciones que nos llaman la atención y que tampoco deberían pasar inadvertidas. Miren esta crónica que hace Clarín. Milei ovacionado en la universidad judía, en una universidad judía, vamos a ganar la guerra, dice Milei. Hay un nosotros ahí que llama bastante la atención. Disertó en la Universidad Yeshiva de Nueva York ante unas 500 personas, expresó su respaldo a Israel y Estados Unidos. Testimonios clave. Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección. Es posible un recorte del 30% en un mes y se puede ganar elecciones por escándalo. Bueno, pero básicamente me quedo con 2 definiciones. La primera, ¿qué es este inclusivo de vamos a ganar la guerra dicho por un presidente en una situación así? ¿Te puedo contestar con la Constitución? Es como que asume que Argentina, o nos cuenta que Argentina está en guerra. ¿Contestar con la Constitución? Claro. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 15. Declara la guerra y ordena represalias, y uno diría, bueno, puede hacerlo con autorización y aprobación del Congreso. Detalle. Mira, dos o tres cosas te quiero comentar. Sí. Primero, que yo vi el video de esta situación y me llamó muchísimo la atención porque tenía una rémora del 1 de marzo en el Congreso, donde había un montón de gente gritando presidente. Entonces yo pensaba, ¿quién ultraortodoxos de ultraderecha de Estados Unidos? ¿Quién pagó esos viajes? Porque eran muchos
muchos en perfecta hinchada argentina, decís vos. Sí. Sí, hay un tema sobre eso, sobre la pero comitiva ¿cómo llega esa, digamos, y las esposas. No sé, una cosa muy llamativa. Lo segundo, que esta declaración que vos comentás está en paralelo con lo que acaba de pasar este fin de semana también con el escudo de las Américas. Trump armó una coalición militar con la que pretende, en teoría, sacar a los cárteles de droga, pero también habló de Cuba, de cómo derrocar a Cuba, también habló de las injerencias extranjeras hostiles, China, porque así se llama China. Habló de México, de que la presidenta no aceptaba que él se metiera en territorio mexicano para controlar los cárteles, y se burló de ella. Le dijo, presidente, dijo, burlándose de la voz de Claudia Sheinbaum. Es decir, bueno, me fui a Trump otra vez. Volvamos a Milei. Lo que hace Milei es acordar con todas estas, digamos, ideas de Trump, que sería formar este grupo militar con incidencia en toda la región. Habló del Canal de Panamá, no mencionó Tierra del Fuego, no mencionó el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, pero estaba implícito. Claro, porque no precisa. Lo hay tiene Milei, claro. Hay quien se pregunta a esta hora cuánta distancia hay entre el escudo de las Américas y las escuelas de las Américas, pero lo dejamos para la próxima conversación. Telma, gracias por haber venido. No, por favor. En serio, lo valoramos mucho. Bueno. Nos vamos a la última pausa, dale. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. En Caras de esta semana, la suntuosa boda del francés Charles Leclerc en Mónaco. El piloto de Fórmula 1 se casó por civil con la influencer Alexandra Senlo. La pareja llegó en una Ferrari del año 57 valuada en 30 millones de euros. Javier y Karina Milei efusivos en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín en José Ignacio. Cabré y Rocío Pardo. Amor y éxito en Carlos Paz. Todo esto y mucho más en Caras que ya salió. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. El mundo asiste a una alarmante escalada de violencia en Medio Oriente.
En noticias de esta semana, lo que nadie cuenta de la guerra. Claudio Fantini analiza el escenario bélico entre Israel, Estados Unidos e Irán y las chances de convertirse en un conflicto global. Además, exclusivo, el duelo secreto de Milei por la muerte de uno de sus hijos, clon del histórico Conan. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales NetTV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fast Pass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Bueno, nos estamos despidiendo. No hay escroleo, pero hay una información que se produjo hace un ratito nada más, porque el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, el Chiqui Tapia, Claudio Chiqui Tapia, presentó con una enorme cantidad de dirigentes y gente vinculada al fútbol, LPF Play, Liga Profesional de Fútbol Play, que es la aplicación, la plataforma a través de la cual se transmiten todas las categorías del fútbol, salvo Primera División. Y acá quiero agregar por ahora, entre signos de pregunta, porque hay ahí como un run, no sé, quizás es la amenaza concreta de que partidos de Primera División se podrían transmitir por esta plataforma. Y muchas veces Claudio Tapia dijo, el fútbol vuelve a las manos de los clubes, que es donde no debería haber salido, sobre todo por la ruptura del contrato con el Grupo Clarín, con torneos de la Primera Nacional. Que quería Bueno, pero después está el fútbol amateur, el futsal, fútbol femenino, etcétera, etcétera. Entre esas cosas dijo, muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza. La verdad saldrá a la luz. Y efectivamente dijo, logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol. No es una pavada lo de la plataforma, porque son muchas transmisiones en vivo. Creo que el fin de semana hubo 11 transmisiones en vivo de distintos partidos con lo que significa la infraestructura, los profesionales que trabajan en la transmisión. Tiene que ir a declarar, Tapia, ¿no? En estas horas. Tiene que ir y no cambió la fecha. O sea, el juez Amarante le rechazó cualquier intento de cambiarla. Sí. Tiene que ir el jueves. ¿El jueves? El jueves. Bueno, y Tobillino también tiene que ir a declarar. Vamos a ver todo lo que se juega. Al mismo tiempo, Maíquez dijo que iba a mantener los veedores de la AFA que el antiguo titular de la IGJ había previsto. Veremos. Espera, te estoy diciendo mal, no tiene que ir el jueves. No, me parece que es mañana y pasado. Es mañana. Era mañana. El jueves pasado es mañana y pasado. Sí. Bueno, veremos, jornadas seguramente de mucho interés. Nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Irina Hauser, muchas gracias. Muchas gracias. Martín Granowski, un placer. Gracias a usted. Hernán Lecher, una máquina. Buenas noches. ¿Seguimos mañana? Dale, páseme.